Nuevamente, un gusto poder reunirnos otra vez en este espacio. Se nos había hecho un poco extenso este tiempo de encuentro nuevamente. Nuestra segunda webconferencia va a girar en torno un poco al tema del diagnóstico en salud mental comunitaria. La idea es que podamos conversar en esta tarde. Ya saben que los encuentros sincrónicos de webconferencia son para que podamos participar, para que conversemos, establezcamos nuestras inquietudes, nuestros aportes. A propósito, pues claro, del diálogo que nosotros con la profe Paola generamos aquí en este espacio. La idea entonces en esta tarde es que revisemos tres aspectos fundamentales. Ya sabemos que siempre pues damos un espacio para poder hacer aclaraciones, revisiones teóricas, conceptuales, por lo tanto vamos a centrarnos en revisar conceptos en torno a la participación y la salud mental, el por qué es tan importante y por qué lo consideramos relevante dentro de este enfoque de salud mental comunitaria. Vamos a hablar un poco también de estos diagnósticos en salud mental comunitaria, cómo es que se abordan y vamos a cerrar entonces el espacio con la revisión de la tarea 3, que es la que comenzamos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, junto con la profe Paula vamos a estar dinamizando el diálogo, pero ya saben que en el momento en que ustedes tengan dudas, que tengan algún aporte, una inquietud, por favor pueden levantar la mano. Pueden abrir los micrófonos, la cámara y activamos entonces el espacio de conversación. Entonces, bueno, para empezar vamos a revisar estos fundamentos conceptuales en torno a lo que es la participación y la salud mental. Y antes de adentrarnos en el tema de participación y cuál es la importancia que tiene en la salud mental, pues vamos a hacer como un recorderis de, desde la perspectiva psicológica y con la mirada social comunitaria, cómo es que comprendemos la relación de la persona, la presencia de la persona como sujeto, como individuo, pero también la importancia que tiene en la interacción, ¿no? Entonces sabemos que como personas nosotros construimos una subjetividad en torno a esa individualidad que necesariamente entra en relación con otras personas y con el entorno en el que nos encontramos, ¿cierto? Entonces, digamos que una de las características de nuestro ser como personas, como sujetos, es esa subjetividad en donde vamos construyendo nuestra individualidad que es única, es irrepetible, pero pues que igual y que nos caracteriza a nosotros, pero que se da también en función de los otros, ¿cierto? Entonces también reconocemos que parte de las características de nuestro ser es como de nuestra construcción como personas y como seres humanos, pues tiene que ver con esa interacción. ¿Cierto? Entonces hay una dimensión que nosotros también tenemos en cuenta que es esta construcción lo que le llamamos como el sujeto social, ¿no? Que estamos inmersos a través del lenguaje, a través de la interacción, del relacionamiento con las demás personas, con el medio e incluso con nosotros mismos. Y por eso nos consideramos que además de esa construcción subjetiva, pues también nos construimos como sujetos sociales gracias a esa interacción. Y en esa interacción, o gracias a esa dimensión que consideramos importante también como sujeto social cuando interactuamos con las demás personas, pues reconocemos también un aspecto relevante que hace parte de esa dimensión de esa construcción social y como individuo, que es la construcción del sujeto político, ¿cierto? Que sea en el marco de esas interacciones, pero que además nos dice que no solamente estamos interactuando o recibiendo, sino que también nosotros somos capaces de generar acciones que transforman nuestro entorno. ¿Cierto? Pues no solamente somos sujetos sociales que interactuamos, sino que además también somos sujetos sociales que podemos intervenir, modificar o cambiar pues el entorno, incidir, tener incidencia en ese entorno o en ese contexto en donde nos encontramos. Y eso es lo que le da el carácter a esa, de lo político a esa construcción social, ¿cierto? Nosotros nos consideramos sujetos políticos en la medida en que entendemos que somos activos y que podemos modificar o generar transformaciones. Entonces, en ese sentido, digamos que en esa triada, de estas dimensiones del ser entre la subjetividad, la construcción social, el sujeto político, pues es donde encontramos en juego un elemento clave que es la participación. Como esa capacidad en donde nosotros podemos interactuar y donde tenemos esa mirada, esa posibilidad de generar transformación o de generar impacto, ¿no?
Entonces, bueno, en esa medida también entendemos que la salud mental comunitaria, como ya lo revisamos ampliamente y de manera profunda en estas lecturas que hicimos, en la revisión sobre el panel de expertos, en el desarrollo de la tarea 2 que ya culminó, pues nos dimos cuenta que el enfoque, la mirada biopsicosocial sobre la salud mental tiene que ver con el reconocimiento de distintos factores que no solamente están suscritos a la persona, ¿cierto? Es decir, no solamente los factores biológicos, genéticos, psicológicos, pues son los que inciden en el estado, en el bienestar o en la salud mental de las personas, sino que también encontramos que hay otra serie de factores que inciden justamente en ese bienestar o en esa noción de salud mental con una mirada biopsicosocial y con este enfoque comunitario. Entonces ahí contemplamos los factores físicos, factores personales, socioeconómicos, familiares, culturales, que tienen que ver como con todos estos complejos de la dinámica del ser interactuando con su entorno, con otras personas y en los distintos escenarios en donde se encuentra. Y eso es lo que desde la mirada de la salud mental comunitaria resaltamos también como importante, eh, aludiendo al enfoque interseccional, ¿cierto? El enfoque interseccional nos dice que cuando las personas tienen alteraciones en sus vidas en general, en este caso hablando de salud mental, cuando hay alteraciones en sus estados de bienestar, pues no solamente se asocia con uno de los factores em, sino que al contrario hay como una intersección de muchos factores que pueden empezar a jugar en contra en este caso y alterar ese estado de bienestar en las personas y generar, por supuesto, entonces distintos malestares, ¿no? Y por eso es necesario que en todos los enfoques biopsicosociales, en los enfoques de atención de la salud mental desde esa mirada comunitaria, pues tengamos en cuenta que vamos a encontrar múltiples factores que van a afectar esos estados de bienestar y por eso tengamos presente ese enfoque interseccional que también pues hace alusión a la salud mental comunitaria. En ese sentido, entonces, la participación como un proceso que permite a las personas transformar, que permite apropiarse de su realidad, que permite comprenderla para intervenir o para hacer algo, pues tiene mucho sentido porque estamos entendiendo que debajo de esa mirada, de ese enfoque interseccional, pues hay muchos factores que tienen, que niegan de pronto, que excluyen a la persona y la marginan y por eso alteran también su estado de bienestar, ¿no? Entonces, por eso la participación como un proceso psicológico justamente articula o permite que las personas entiendan que tienen la posibilidad de tener una injerencia sobre sus estados de bienestar, ¿no? Al participar. Son importantes precisamente porque, por un lado, generan autonomía, generan confianza, generan capacidad de logro en las personas, ¿no? Y eso pues va a incidir en su reconocimiento como, como individuos, ¿no? En su subjetividad, los va afianzando en su construcción identitaria, pero pues también en su sentido de ser, ¿no? De construcción subjetiva, porque tienen la capacidad de incidir. Cuando nosotros participamos, tenemos mayor posibilidad de autogestión, de autonomía, y esto nos permite a todos, se alteró esto. Ya vuelvo a compartir el archivo. Les decía que esto nos permite entonces a todos pues tener esa posibilidad de confianza en nosotros mismos en la medida en que nos damos cuenta que a través de la participación pues tenemos injerencia en nuestro entorno, ¿no? También genera posibilidades de empoderamiento. Entonces, en la medida en que nosotros participamos, a mayor participación en cualquier proceso social o comunitario, pues también mayores posibilidades de sentirnos más reconocidos y por lo tanto también más empoderados, ¿cierto? Más apropiados de nuestro destino y de las decisiones que tomamos. También se genera mayor sentido de comunidad. Hay muchos estudios que demuestran que la participación es un factor mediador en la construcción de ese sentido de comunidad, porque en la medida en que yo participo me siento reconocido, siento que también puedo tener injerencia en la construcción de mi grupo social o de mi comunidad
y por lo tanto se afianza ese sentido de pertenencia y ese sentido de comunidad con ese grupo. Teniendo en cuenta pues estos factores, la participación afianza también la construcción de la identidad social. Recordemos que la identidad es un proceso que compromete tanto la subjetividad como ese sujeto, esa construcción social, esa interacción en ese ser social que nosotros tenemos en nuestra dimensión como personas. Y por lo tanto, se afianza la identidad social y se afianza la identidad comunitaria y de allí pues también el sentido de comunidad. Bien, por eso para nosotros es clave y hablamos de los temas de participación porque es clave cuando pensamos en acciones que permitan o que promuevan la salud mental de las personas en colectivo o en comunidad, pues seguramente vamos a tener muy en cuenta y muy presente procesos de participación, ¿no? Entonces ya lo tocamos un poquito más a fondo con las herramientas diagnósticas que se centran precisamente en estos principios de participación. Por eso es fundamental que lo comprendamos y que entendamos cuál es la importancia en las acciones que nosotros emprendamos para la participación, para mejorar, perdón, la salud mental, que estén basadas en la participación. Y siendo así, entonces siempre deberíamos tener presentes que hay distintas acciones que permiten o no, porque por lo general nosotros hacemos muchos trabajos con las comunidades y con las personas, pero no siempre promovemos la participación, ¿no? Pero hay acciones específicas que permiten la participación o que potencian de pronto esa participación, ¿no? Entonces, por ejemplo, procesos de formación en derechos y conocimiento de derechos les permite a las personas, les da herramientas a las personas para reconocer en dónde están ubicadas, cuáles son como esos derechos de pronto que se están negando y cuáles serían las estrategias y los mecanismos para promover esa participación. Sabemos que por ley tenemos pues varios mecanismos que están establecidos y que se reconocen, pero muchas veces la gente no hace uso adecuado de esos mecanismos de ley porque no los conocen o porque no reconocen que esto les permita proteger sus derechos, ¿no? O no reconocen que tengan ciertos derechos. Procesos, por ejemplo, de autoorganización y de organización. Cuando nosotros promovemos agremiaciones o trabajos que se hacen de manera colaborativa, cooperativa, pues también se promueve directamente la participación, ¿no? Tener injerencia en la toma de decisiones, ¿no? Permitir o consultarle a una persona qué opina frente a algo, permitirle o promover que incluso participe en una toma de decisión, pues por supuesto promueve la participación y todos los beneficios que ya hemos mencionado, ¿no? La creación de espacios comunitarios para expresar necesidades y deseos, ¿no? Cuando hacemos reuniones en donde asambleas o una reunión en donde vamos identificando cuál es el problema que tenemos acá, cómo lo podemos solucionar, claro. Dependiendo de las herramientas que utilicemos, pues hay herramientas que facilitan más la participación, pero en general tener espacios en donde las personas sientan que pueden opinar y se den cuenta que pueden opinar libremente, hablar, esto promueve, por supuesto, su participación. Acciones políticas y sociales que estén destinadas exclusivamente para promover la participación, por supuesto, pues ayuda y potencia ese proceso. Y finalmente, pues la promoción de derechos y de autonomía, que creo que es uno de los procesos claves que nosotros em, promovemos como psicólogos que estamos viendo la salud en clave comunitaria, ¿no? En función de estos principios biopsicosociales. Bien, entonces sobre esas bases conceptuales y entendiendo pues como la relación que hay entre la participación y la salud mental, ya vimos como los beneficios que tiene la participación y el por qué están o está relacionado directamente con la salud mental. Vamos a mirar entonces cuáles serían esos diagnósticos y esos procesos diagnósticos a propósito de la tarea que empezamos el día de hoy en salud mental comunitaria, ¿no? Con esta mirada biopsicosocial. Entonces, lo primero es que tengamos claridad que cuando nosotros trabajamos bajo este enfoque de la salud mental comunitaria, tenemos unos principios de trabajo claros, ¿cierto? Digamos que primero hay un enfoque biopsicosocial, ya lo hemos dicho, entendemos que no solamente la salud mental se ve alterada por condiciones psicológicas o por factores biológicos y genéticos, sino que
hay otra serie de elementos que tienen que ver con el contexto y con los entornos en donde se encuentran las personas que también afectan la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, digamos que hay unos primeros principios que son los enfoques biopsicosociales que amplían la mirada sobre los enfoques médicos o sobre estos modelos biologicistas o más tradicionales en el abordaje de la salud mental. Y eso tiene otras implicaciones. Entonces hay un enfoque participativo, que digamos que también es como uno de los principios que trabajamos en la salud mental comunitaria, y es el abordaje de los procesos diagnósticos, pero también de los procesos de accionar o de intervención, si quieres mencionarlo mejor, que se hacen bajo principios de la participación, ¿no? Em, no estamos, digamos, tiene un reto importante para nosotros como psicólogos y es porque no nos ubicamos bajo esa mirada como de experticia. Claro, orientamos algunos procesos, por supuesto, pero necesitamos promover también herramientas y se nos exige promover esas herramientas en donde permitamos que sean las personas partícipes de esos procesos de búsqueda de bienestar y de transformación, ¿no? Porque reconocemos esa capacidad de incidencia que tienen los sujetos como seres políticos que somos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el enfoque participativo pues promueve la salud mental a través de estrategias de codiagnóstico, de co-creación de soluciones y de alternativas y pues previene la imposición de prescripciones de parte como de expertos de la salud, ¿no? Entonces, digamos que eso es una de las primeras medidas que son importantes dentro de este fundamento conceptual en el diagnóstico de la salud mental comunitaria. Otra de los principios, y yo creo que eso lo podemos identificar claramente en la perspectiva de la reforma en la ley de la salud mental, en esa reforma a la ley, y es que hay un principio centrado en los derechos humanos. ¿Cierto? Entonces, a nosotros, digamos que se nos exige y nosotros debemos estar llamados a garantizar que todas las personas pues sean tratadas con dignidad y con respeto, que sean reconocidos cuáles son sus condiciones que generan vulnerabilidad, que se les sea reconocido si se les incluya dentro de esos procesos diagnósticos y de intervención y que se potencian pues los recursos que tienen, ¿no? Ese enfoque centrado en derechos humanos que están promoviendo intervenciones más basadas en la recuperación, en la potenciación de sus capacidades que en considerar que hay daños, sino más bien se reconoce pues ese potencial que tienen las personas, ¿no? Y en el reconocimiento mismo de la autonomía que tienen las personas. Por lo tanto, esto nos saca de esa visión de intervención como clásica, desde esas miradas biologicistas, ¿no? En donde nosotros como expertos pues generamos ese proceso de intervención casi que autoritario, ¿no? Nos pone en otra sintonía, ¿no? En otra forma de entender, de diagnosticar y de generar procesos de acción o de interacción y de intervención. También hay unos principios en esos diagnósticos en salud mental comunitaria donde se centra en la identificación no solamente de estos factores que generan malestar, sino también en la identificación de fortalezas y de factores protectores, ¿no? Recordemos, fortalezas tienen que ver con esos recursos propios que tienen las personas y endógenos y de factores protectores que tienen que ver con esos factores que están en el entorno que permiten que las personas sientan de alguna manera que hay posibilidades de eh, recuperación, de cambio, de apoyo, ¿no? Que ayudan en los procesos de bienestar para las personas. Eso entonces pues promueve un enfoque positivo sobre el diagnóstico, ¿cierto? El diagnóstico no está centrado solamente en mirar lo negativo, las falencias o las debilidades o esos aspectos negativos, sino que recupera también y resalta pues esos factores que son más positivos, ¿no? Fortalezas y factores protectores. Reconoce pues cuáles son esos recursos existentes en la comunidad que permite, por supuesto, generar procesos de interacción que facilitan
ese bienestar en las personas. Se identifican las redes sociales, los servicios comunitarios y se incluye también una mirada sobre las actividades recreativas o actividades lúdicas que son valoradas positivamente para el bienestar y la salud mental comunitaria. Por otro lado, pues en esos diagnósticos también incluimos estos enfoques integrales y no normativos, ¿no? No solamente miramos como los trastornos, ya lo había mencionado, como las alteraciones, sino también pues aspectos que tienen que ver con el entorno de las personas y sus contextos, ¿no? Determinantes sociales, económicos, culturales, incluso políticos que afectan pues la salud mental de las personas, ¿no? De esa manera, pues entonces trascendemos la mirada clínica desde la perspectiva clásica, ese modelo biomédico, y vamos pues a una mirada mucho más integral donde consideramos también esos factores que están alrededor de la vida de las personas y que inciden en su salud mental. Y eso nos permite, pues, al identificar esa serie de factores que son de riesgo, también identificamos factores protectores y eso nos da mayor flexibilidad y adaptabilidad en los procesos, en los tratamientos o en los abordajes que hagamos con las personas. ¿Listo? Por eso entonces es tan relevante, teniendo en cuenta como estos enfoques, estas miradas, estos principios, esos lineamientos que tenemos en la manera como hacemos los diagnósticos en salud mental comunitaria, pues por eso es tan relevante conocer las herramientas diagnósticas participativas, ¿no? Que permiten justamente o que promueven esa participación, porque nos pone en un rol distinto, no como expertos, no como interventores, no como intervenciones autoritarias, sino más bien como intervenciones que nos permiten co-crear o hacer co-diagnóstico, ¿no? Que en todo caso, pues siempre incluyen a las personas en estos procesos de diagnóstico, por un lado, de comprensión de qué es lo que está sucediendo y también de búsqueda de soluciones o de intervenciones. Entonces, bueno, digamos que tenemos una serie de herramientas que son múltiples, hay muchas formas de hacer diagnósticos participativos, pero aquí pues mencionamos algunas que son como, digamos, de las más conocidas o de las más utilizadas, ¿no? Por un lado están las entrevistas semiestructuradas y las encuestas comunitarias, ¿no? Y en esto sí quisiera que seamos como muy delicados en el uso de estas herramientas, porque por lo general nosotros podemos utilizar, sobre todo en el uso de las encuestas, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar que una encuesta que se aplica a muchas personas, pues ya se vuelve participativa y no necesariamente es así, ¿cierto? Nosotros podemos tener unas encuestas estructuradas con preguntas cerradas que nos permiten recopilar información sobre el estado de la salud mental de la comunidad, pero necesitamos en algún momento entender y analizar esos resultados en función de cuáles son los aspectos comunes o esos patrones que se empiezan a revelar a partir de esos resultados, ¿no? De ese análisis, ¿no? Y por lo general yo siempre les recomiendo a todos si es que complementemos cuando aplicamos instrumentos, hagamos un complemento también con otro tipo de técnicas que permitan mayor diálogo o recopilar mayor información abierta sobre la situación, ¿no? Em, Porque es que si no solamente, pues terminaríamos como utilizando casi que los mismos test diagnósticos que se utilizan en una visión biomédica, ¿no? Entonces tenemos que tener claridad que las entrevistas semiestructuradas, por ejemplo, que tienen preguntas abiertas y que nos permiten en un patrón un poco de entrevista más flexible, nos permite pues ampliar la información y recopilar la mayor cantidad de información posible, ¿no? Las encuestas comunitarias, cuando son muy cerradas, pues tenemos que tener siempre una posibilidad o buscar la estrategia para hacer el análisis grupal, ¿cierto? De lo que pasa, de lo que identificamos común en ese grupo con el que estemos trabajando. Y la idea siempre es complementar con otro tipo de herramientas, por ejemplo, los talleres participativos. Talleres nosotros casi siempre manejamos, sabemos, somos muy buenos en la creación de talleres
pero no siempre incluimos talleres que tengan herramientas participativas, ¿no? A veces utilizamos muchos talleres, por ejemplo, psicoeducativos para hacer intervenciones, que son muy buenos porque permiten la formación, la educación, que ya sabemos que es uno de los factores que promueve la participación, pero a veces se vuelven muy directivos. Entonces, no siempre promueven la participación. La idea es que utilicemos siempre estrategias que nos permitan recopilar diálogo con las personas, que nos permitan recopilar opiniones, que nos permitan incluso incluirlas dentro de toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Donde las personas puedan opinar libremente, ¿no? Eso es lo que, digamos, lo que se rescata como de estas herramientas que nos permiten y promueven la participación. También están los mapeos de recursos locales y hay distintas formas de hacer mapeo y distintos mapas, ¿no? Ya sabemos que cuando utilizamos cartografías, por ejemplo, pues podemos hacer cartografías de líneas de tiempo, de recursos, de actores, de situaciones de riesgo, etcétera. Entonces, aquí hablamos de mapeo en un sentido amplio. La intencionalidad con una herramienta como estas es promover la participación de las personas ubicando en un espacio geográfico delimitado, pues los recursos o las problemáticas o las situaciones, los factores, etcétera, dependiendo de lo que nosotros vayamos a evaluar, pero que pues que se haga de manera abierta y participativa con todos, ¿no? Que permita a las personas opinar y hablar al respecto. Y finalmente, pues todas esas estrategias, herramientas de dinámicas grupales que permitan la participación, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas dinámicas grupales para distintos momentos y con distintos objetivos, ¿no? Lo más interesante de esas dinámicas es que permiten que las personas se unan, participan, rompan el hielo, se adapten, opinen, ¿no? Bueno, todas estas herramientas, de nuevo, son relevantes en la medida en que permiten la participación de las personas y de la comunidad en este caso, pues para hacer el diagnóstico comunitario. Y ténganlo muy presente porque ahora que la profe Paola les explique y lo veamos un poco más en profundidad, pues nos vamos a dar cuenta que la actividad de ahora, de esta tarea que ya empezamos, no es la fase, sino la tarea 3, pues implica el uso de estas herramientas participativas. Bueno, yo pararía hasta acá. No sé si hay alguna inquietud, opinión de alguien. Si alguien quiere participar, por favor, Lina, te escuchamos, Lina. Buenas tardes, profe Gini. Yo tengo una pregunta con respecto a la entrega del trabajo que se va a hacer. O sea, yo estoy leyendo la guía mientras usted estaba explicando, como para llevar un orden. En la guía pues nos especifican simplemente que hay que hacer un diagnóstico comunitario. Dentro del diagnóstico no hay que, digamos, especificar o sí se puede especificar como unas estrategias de acción después de haber realizado el diagnóstico o simplemente, digamos, enfatizar en el diagnóstico comunitario que se halló pues en la vereda o en la zona donde nos ubicamos. Sí, Lina, ya le doy la vocería a la profe Paola para que les explique un poco más en profundidad sobre la tarea, pero la idea es llegar hasta el diagnóstico, Lina. No hay que generar ningún proceso de intervención, sino profundizar en ese diagnóstico. Ok, gracias. A ti, Lina. Bien, pues no sé, profe Paola, te doy entonces, te cedo ya la palabra. Ok, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Y teniendo en cuenta entonces lo que la profesora Ginny nos ha explicado hasta el momento, pues entonces es importante tener en cuenta precisamente lo que hizo la compañera, hacer una revisión de la guía. Dentro de esa revisión de la guía, pues entonces nos están planteando unos contenidos, pero también unos objetivos que están relacionados es específicamente con el ejercicio diagnóstico, ¿cierto? Cómo comprender dentro de lo que nos mencionaba ahora la docente
A veces cuando estamos en el campo, cuando estamos en lo cotidiano, muchas veces pasamos por alto ese diagnóstico o lo hacemos muy rápido. Y eso hace que luego las intervenciones de pronto no sean tan efectivas como deberían ser. Entonces, precisamente por eso este ejercicio nos centra en la importancia del diagnóstico dentro de un proceso y en este caso, pues en el diagnóstico de la salud mental. Entonces aquí nos están diciendo pues que una vez revisemos estas guías, vamos a identificar entonces una dificultad o una situación, problema dentro de esa comunidad que se elija. O sea, ahí ya tenemos algunas acciones que desarrollar y es primero identificar una comunidad, ¿sí? Luego, entonces vamos a mirar dentro de esa comunidad cuál de estas estrategias que Ginny nos mostraba ahora y de pronto de las que están en el contenido pueden ser más útiles para esa comunidad y que nos permitan tomar una información significativa y ya luego nos dé lo suficiente para poder elaborar ese informe que ustedes tienen que compartir. Entonces, pues en cuanto a la elección del problema en salud mental comunitaria, pues recordemos que nos vamos a centrar, esa es una comunidad, entonces, bueno, ¿qué comunidad vamos a elegir? Y dentro de esa comunidad, entonces, vamos a intentar identificar a través de esos instrumentos, de esas técnicas que vamos a utilizar, de esa conversación con los diferentes actores de la comunidad, bueno, cuáles son las situaciones que han generado estigma social o discriminación, cuáles son esas barreras que la comunidad también tiene y ha generado, porque a veces las mismas comunidades generan unas barreras frente a las redes o no reconocen esas redes de apoyo social que tienen. En cuanto a esos diagnósticos, como ahora no lo mencionaba, nos vamos a parar desde un modelo biopsicosocial en el que incluye, si bien elementos diagnósticos, como puede ser situaciones de ansiedad de la comunidad, estrés, bueno, que va más allá de eso, no quedarnos en lo psicológico, sino también comprender lo social y cómo esa interrelación, cómo se construyen esas subjetividades en el marco de esa comunidad y cómo se pueden generar, pues entonces todos estos, cómo podemos o se puede propiciar un entorno físico, o cómo se ven esos cambios ambientales, de inseguridad, en general, todo lo que compone ese sistema que es el que estamos indagando. Entonces, una vez, pues, o en medio de este ejercicio que se busca, entonces que hagamos una contextualización de ese problema, qué se identificó o cuáles fueron esos problemas, pero dentro de esos problemas, tal vez, por ejemplo, si ustedes hicieran un mapa parlante o un árbol de problemas, podríamos identificar que aunque hay diferentes problemáticas, tal vez hay unas problemáticas que son mucho más relevantes que otras y que tal vez desde ahí podríamos empezar a generar ese diagnóstico, porque no siempre podemos solucionar todos los problemas y de todo podemos decir que todo en la comunidad está parado en una problemática. Entonces, de todas esas dificultades sociales que podemos encontrar ahí, bueno, ¿cuáles o cuál son en las que nos vamos a centrar y la vamos a analizar desde los diferentes entornos, desde el entorno social, el entorno económico, político, desde la misma comunidad, que nos dice la comunidad, que dice la persona de afuera de ese problema, por qué es tan relevante ese problema en cuanto al bienestar psicosocial y al desarrollo de la comunidad. Y todo esto entonces lo vamos a hacer a partir de un sustento teórico y estadístico. Es decir, que nos vamos a valer no solamente de lo que nos están diciendo, sino que es un conjunto entre lo teórico, entre los datos que nos arrojan, tal vez los estudios que ya se han realizado al respecto, los antecedentes, pero lo que nos está diciendo también
la misma comunidad. Y todos esos factores que de una u otra manera inciden o se relacionan con esa problemática que se está presentando en el entorno. Entonces, bueno, ya Jenny ahora nos mostraba algunas formas o algunas técnicas en la literatura que ustedes tienen como material bibliográfico también están un poco más descritas. Y aquí tenemos algunas de ellas, algunas, como por ejemplo el mapeo comunitario, la cartografía social, que son muy interesantes cuando se realizan con la comunidad. Está el árbol de problemas, que era el que les mencionaba yo ahora. Acá también tenemos la lluvia de ideas. A veces podemos mezclar dos o tres y estas nos van a permitir corroborar de una u otra manera lo que estamos intuyendo, ¿no? De pronto nosotros a veces cuando vamos a una comunidad, pues como no la conocemos desde afuera, tenemos una percepción. Y a veces esa percepción también nos sesga, ¿no? Y también eso sucede mucho en algunas intervenciones que se realizan en las comunidades. Por eso las comunidades hoy en día se sienten a veces tal vez un poco manoseadas y que no es la intención. Y precisamente, pues estos ejercicios que son un poco más detallados nos permiten también llegar a las comunidades indicándoles precisamente hasta dónde podemos llegar. ¿Sí? Porque tampoco podemos llegar con una falta de expectativa a una comunidad donde la comunidad va a esperar recibir algunas situaciones, algunas retroalimentaciones, pero usualmente no se hacen. Ahora, que a mí sí me parece muy importante y es que independientemente si estemos haciendo solamente un ejercicio diagnóstico, como es el caso de la tarea que tenemos para este tercer momento, pues también es importante ese diagnóstico poder devolvérselo a la comunidad de alguna manera. Así como tuvimos el espacio, sacamos el espacio para poder tomar información. En ese mismo momento o tal vez en otro momento poder hacer una devolución y también hay muchas formas de devolver a la comunidad eso que podemos identificar. Por ejemplo, a mí me parece a veces importante que luego de que hayamos hecho este ejercicio, ya lo revisemos desde lo teórico, ya lo organicemos, de pronto en un flyer o en algún formato que es muy pequeño o en otra reunión, en una nota de texto poder hacer una devolución de esto que se encontró para la comunidad, que puede ser muy significativo, que muchas veces puede que la comunidad lo sepa, otras veces la comunidad diga, bueno, no nos habíamos dado cuenta que esto estaba sucediendo. Entonces, todos estos elementos son importantes y además que hacen parte de la ética de nosotros como profesionales. Entonces estaba hablando pues de esas diferentes técnicas de diagnóstico participativo. Como ustedes ven acá hay otras como los grupos focales, la matriz FODA, mapa de actores y bueno, tenemos otro montón de recursos que nos permiten identificar las percepciones de la población, cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son esos recursos que reconocen o de pronto esos recursos con lo que cuentan pero que no reconocen, esos factores protectores que tiene la comunidad, etcétera. O sea, todo lo que salga va a ser importante porque también nos va a dar cuenta de el sentir de la comunidad. Recordemos también que es importante cuando abordemos una comunidad tomar a diferentes actores, ¿no? Entonces, si vamos a estar en un barrio, pues tener la mirada de la persona o de algunas de las personas de la Junta de Acción Local, de algunas personas de la iglesia, de algunas personas que van a hacer deporte, de jóvenes, de adultos. En cuanto más enriquecido sea ese número de actores, pues vamos a poder tener una visión mucho más específica y acertada de esas problemáticas y cómo son percibidas desde todos los actores de la comunidad. Eh, Bueno, entonces,
pues qué contiene ese informe que ustedes deben presentar, que parece pues a simple vista así como muy sencillito, pero que la idea es que precisamente seamos muy específicos en lo que, en el ejercicio que vamos a hacer, y entonces pues vamos a hacer una introducción y una contextualización de cuál es el objetivo, el propósito, la importancia y las técnicas empleadas. Después de eso vamos a hacer una descripción de la comunidad y de esos actores o de los participantes que estuvieron dentro del ejercicio. Y luego, entonces, digamos que ahí como el grueso que está relacionado con también y a donde vamos a unir los marcos teóricos, es donde vamos a hablar sobre la descripción de la problemática que identificamos. Primero la describimos, mencionamos por qué eso es un problema en salud mental para una comunidad, cuáles son esos factores determinantes, tanto a nivel social, cultural, económico, políticos, físicos, eh, y digamos desde todos los lugares, pensándonos en esa mirada biopsicosocial. ¿Y cuáles son esos recursos y redes con los que cuenta la comunidad para enfrentar la problemática y cuáles son esas redes de apoyo? Bueno, no sé, antes de decirles gracias, si hay una pregunta o si Ginny también quiere eh, fortalecer un poquito lo que se les está solicitando para el ejercicio. Pues yo creo que es claro, profe, la instrucción. Em, Solo como recomendarles que si utilizan, por ejemplo, herramientas como cuestionarios, siempre estén pendientes de complementar, ¿no? Porque a veces los cuestionarios no son tan participativos y la idea es poder recopilar la mayor cantidad de información. Eso como una acotación pequeñita. Y lo otro es que cuando lo mencionaba, lo presentaba la profe Paula, que decía que también incluyamos miradas como diagnósticas, estadísticas, que también miremos si en nuestros entornos hay de pronto algún informe que nos sirva, ¿no? De la Secretaría de Salud, por ejemplo, que a veces tienen informes barriales de situaciones X que se relacionan con nuestras problemáticas, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, pues también incluir esa revisión documental de diagnósticos que a veces ya se hacen y están en nuestras comunidades, pero que nosotros no conocemos y no utilizamos. Edgar tiene la mano levantada, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes, profes, ¿cómo están? ¿Me escuchas? Sí, señor, sí te escuchamos, gracias. Ah, bueno, es solamente una duda, bueno, más que una duda, es como una aclarar sobre el concepto de comunidad, sí, en el marco del diagnóstico como tal, del diagnóstico participativo. Es que eh, cuando hablamos de comunidad, siempre yo pienso es en el marco, en el contexto donde yo laboro. Y hay varios perspectivas de comunidad. Es la comunidad del barrio, de lo que manejamos en los entornos comunitarios, eh, y otra es la parte de la comunidad que hace parte de la institución, es decir, eh, comité de usuarios, hasta los mismos profesionales, en donde yo, analizando todo este punto, yo diría, oiga, se puede hacer un diagnóstico de salud mental comunitaria en el marco de las acciones que nosotros realizamos con la comunidad que hace parte de la institución que nosotros atendemos. Entonces, el concepto de comunidad sí me gustaría como que me ayudaran con la claridad si en este trabajo lo dejamos en el marco de lo que es el concepto de comunidad, pensando en que es allá en el barrio, en la parte, como dice en la guía, en la vereda, en el pueblo, en la comunidad, o uno lo puede contextualizar en el marco de lo que uno, en lo que yo, en el caso mío, en el que me desempeño. Por ejemplo, yo tengo eh, la posibilidad de poder trabajar con usuarios que tienen las dificultades de acceso oportuno a la atención en salud mental y obviamente ya hemos hecho muchos ejercicios para poder evaluar ese tipo de situaciones, pero también tengo otro grupo de trabajo donde yo puedo manejar que ya son un grupo de líderes que ya son, porque en Bogotá, de cierta manera, casi todas las comunidades se representan por líderes y los líderes son los que más participan en estos grupos comunitarios, en estas, digámoslo así, mesas comunitarias.
Y en ser en esos grupos donde puede manejar más esta información que, que ir a la comunidad como tal. Entonces, sí es esa claridad. No sé si me hice entender, profes. Sí, Edgar, y muchas gracias porque es una reflexión que no es menor, ¿cierto? Y lleva como a, creo que a una definición muy profunda sobre nuestro quehacer precisamente, ¿no? En dónde trabajamos y con quién intervenimos. Yo creo que al final, digamos que la delimitación de tu grupo de trabajo, que no lo llamemos comunidad por ahora, sino como en el grupo de trabajo en donde vas a realizar el diagnóstico, va a tener que ver con esos factores en donde tú identifiques que hay alteraciones. Y me explico. Yo puedo estar viviendo, digamos, en un barrio, ¿cierto? Digamos, yo pienso en mi barrio y en mi barrio hay muchas alteraciones, muchos factores que pueden estar alterando el bienestar de todos como barrio en nuestra convivencia, ¿sí? Pero no necesariamente estamos constituyendo una comunidad porque no tenemos lazos fuertes o porque no tenemos un plan de acción que nos una o porque no tenemos unos acuerdos establecidos, ¿cierto? O al revés, puedo encontrar una comunidad que es muy fuerte y trabajo con la Junta de Acción Comunal de ese barrio porque está organizada, porque es fuerte y porque ya tienen un diagnóstico o una situación problemática, no sé, de seguridad que genera estrés para todos y los altera, etcétera, ¿cierto? O sea, no necesariamente, digamos que el espacio geográfico me va a delimitar a mí que la comunidad pueda existir o no pueda existir. em, Sino más bien como el tema de la afectación, de qué tanto me puedo sentir afectada o no en el barrio, ¿cierto? Si a mí me preguntan, pues yo no trabajaría con mi barrio, porque yo en mi barrio no tengo mayor vinculación y aunque identifico que hay elementos que pueden generar alguna alteración de orden público, de seguridad, qué sé yo, eh, yo allí no generaría porque no me siento, no siento que pueda, no me siento que esté perteneciendo allí. Pero si yo me voy a mi entorno laboral, que es donde yo permanezco, que sería también lo que te entiendo más bien como tu caso, pues allí yo puedo definir la comunidad porque efectivamente encuentro que hay como unos ciertos factores que ya más o menos están visualizados y que sí están generando esa alteración o esa afectación. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces, al final, digamos que claro, cuando nosotros pensamos un poco en comunidad como en el sujeto clásico que define lo que es una comunidad, pues vamos a tender, y pues en la guía también está delimitado un poco así, ¿no? Pensamos de pronto como en el barrio, la vereda o la calle que está alterada, o la comunidad de personas, no sé, migrantes, por ejemplo, que tienen unas condiciones que son muy explícitas de vulneración, etcétera, ¿no? No necesariamente puede ser esa comunidad, o sea, esa puede estar incluida, por supuesto, pero también si tú ves, Edgar, que en tu entorno laboral hay unas comunidades o unos grupos, que tú ya estás identificando y lo tienes delimitado en función precisamente de la alteración de su bienestar, pues es la que te sirve para el ejercicio, ¿sí? Porque es la comunidad, o sea, no sé, yo pienso que tú estás trabajando en un entorno de salud, ¿cierto? Donde tienes distintos usuarios y como lo mencionabas ahora, pues incluso hay preocupación porque no tienen acceso a los servicios, ¿no? De manera completa o no se les garantiza. Claro, esa es una de las problemáticas, pero ellos en sí no están generando comunidad, pero sí es una problemática que está generando afectación a la vida colectiva en este caso, ¿cierto? Entonces, por supuesto que lo puedes trabajar allí. O si tienes el grupo de profesionales de trabajo que están allí ya unidos, delimitados, que tú lo ves claramente, pues por supuesto lo puedes trabajar allí. Edgar, no hay problema. Acuérdate que hay un punto que nos lleva a pensar en la justificación, ¿cierto? Que lo mencionaba ahora Paola y decía, vean, nosotros necesitamos hacer una justificación de esa problemática, de por qué se altera la salud mental comunitaria. Claro, porque es que no estamos hablando de un diagnóstico desde la mirada, pues, biomédica, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de una depresión o de una ansiedad, ¿cierto? Que tiene que ver con una serie de factores que incluso ya están parametrizados en manuales diagnósticos. Estamos hablando de
unos alteraciones que tienen que ver con esa salud mental comunitaria. Entonces, por eso es que en el informe nosotros pedimos que haya una muy buena justificación de esa problemática. Y esas problemáticas tienen que ver con esto que mencionaba también y mostraba Paola hace un rato, ¿cierto? Pueden existir varios de estos factores, ¿cierto? Que están relacionados con esa alteración en esa salud mental comunitaria. Puede ser que a veces solo sea un cambio ambiental que altera la salud mental comunitaria. Puede ser que sea un tema de estigma social y de discriminación, que sea lo que altera la salud mental comunitaria, ¿no? O de pronto, pues, una eh, alianza, intersección de varios de estas problemáticas que están allí visualizadas, ¿cierto? Aquí pues mostramos algunas que seguramente tienen que ver con esa salud mental comunitaria, pero puede ser que ustedes identifiquen otras, ¿no? Ya sabemos también que bajo nuestro mirada tenemos un enfoque de derechos, un enfoque participativo, un enfoque de, digamos, de visión positiva, de identificar recursos, factores protectores, ¿cierto? Por lo tanto, las alteraciones o las problemáticas en la salud mental comunitaria, pues también seguramente están relacionadas con eso. No participación, negación de derechos, negación de esos recursos, ¿no? Factores protectores, etcétera. Entonces, bueno, como para que lo tengamos claro, porque es un reto. Ustedes pues, se van a arriesgar ya a hacer un diagnóstico sobre esa mirada de la salud mental comunitaria, pero nos cuesta trabajo realmente porque pues esto es algo, aprender a diagnosticar distinto y entender la salud mental en clave comunitaria, pues nos lleva a romper un poco como esos esquemas que tenemos muy individualizados, ¿no? Pues, no sé si te respondo, Edgar. No sé, Paola, si quisieras Tini, complementar. sí, yo también quisiera complementar algo y también preguntarte, ya que tú conoces un poco más de la estructura del ejercicio. Si bien cuando hablamos de comunidad, como lo estabas mencionando ahora, pues hay diferentes tipos de comunidades. Hay unas como las de los barrios y todo eso, pero también nosotros podemos encontrarnos con la comunidad educativa, ¿cierto? Y entonces dentro de la comunidad educativa vamos a encontrar no solamente estudiantes, sino que vamos a encontrar docentes, vamos a encontrar administrativos, familia, gente que también está en el entorno, que de hecho es desde donde se construyen, por ejemplo, los planes educativos. Entonces, asimismo, y es como mi aporte, pero también mi pregunta, si el ejercicio, además, porque se los mencionaba ahora, es que a mí me parece muy importante dentro de los diagnósticos sí tener en cuenta diferentes miradas, además porque son diagnósticos participativos de diferentes actores. Entonces, no solamente me voy a quedar, por ejemplo, en el caso que nos daba Eduardo con el usuario, sino que también yo debería tener otras miradas, aparte de los usuarios, y voy a escoger eso y si lo determino que es como la comunidad con la que yo voy a trabajar, es no solamente me quedo con esa mirada del usuario, sino que también tengo que tener otras miradas que me permitan contrastar eso que se está generando ahí. Porque si bien a veces encontramos en las comunidades muchos procesos de discriminación, de falta de recursos, también lo que empezamos a encontrar en los diagnósticos es que a veces sí hay unos recursos, pero no se reconocen, ¿sí? A veces sí tenemos algunos factores protectores, pero no los reconocemos y eso nos pasa en todo tipo de comunidades. Cuando trabajamos, por ejemplo, con adolescentes y entonces el adolescente de pronto está más metido en la queja y en su dinámica de nadie me quiere, no me comprenden, pero cuando empezamos a mirar todos esos elementos que están alrededor de él, podemos encontrar que tal vez sí hay unas dificultades a nivel familiar, a nivel personal, pero que también hay otros elementos que no han sido percibidos como agentes que me pueden proteger, pero que están ahí y que tal vez en ese ejercicio diagnóstico uno empieza a darse cuenta que están ahí, la misma comunidad. Y algo importante, en algún momento leía en un texto, es que en la medida en que nosotros cuando hacemos diagnóstico, indirectamente estamos interviniendo un poquito, ¿sí?
Porque el diagnóstico permite que yo empiece a darme cuenta de, ¿sí? O sea, yo como comunidad, yo como persona, empiezo a darme cuenta de que eh, eso no lo había tenido en cuenta, de que sí yo estaba mirando esto, pero no estaba mirando esto otro que tal vez hasta me está influyendo y me está afectando mucho más. Entonces, quería como complementar esa parte. Sí, perfecto, profe. Y además, pues muy buen aporte porque efectivamente esa es la magia de las herramientas participativas y esa es la magia de los diagnósticos que hacemos en perspectiva comunitaria, ¿cierto? Como bien lo mencionabas, la idea es incluir la visión de los distintos actores, es decir, no solamente nos interesa la cantidad de personas que estén involucradas, sino también como los roles o las instancias desde donde están participando. Entonces, tú bien lo mencionabas ahorita, ¿no? Una institución educativa, casi siempre nos centramos en los estudiantes que son los que traen la queja, pero cuando conocemos la perspectiva de los profesores, pues eso es otra cosa, ¿cierto? Cuando conocemos la perspectiva de los administrativos, seguramente completamos el panorama y cuando incluimos también la perspectiva de las familias, pues ya podemos entender mucho de manera más amplia, claro, más compleja, por supuesto, pero seguramente más acertada eh, en dónde está la misma problemática. Ese digamos que es uno de los elementos que me parecen clave, que ustedes lo incluyan. Por eso tienen muy buen tiempo de ejecución, ¿cierto? Esto va hasta el 28 de noviembre, si no estoy mal, más de un mes para que puedan hacer sus ejercicios con calma, sus lecturas diagnósticas. Por eso les decíamos también que incluyan material, revisión de pronto otros diagnósticos que ya estén allí aportando información, porque sí, claro, es mucho más complejo hacer estos diagnósticos y no solamente digamos que uno tiene la visión a partir de una o dos técnicas participativas, ¿no? Hay que integrar esas visiones. Eso digamos que es una de las acotaciones que me parece importante de lo que dices, Paola. La otra es que en el mismo proceso, a veces podemos entender que la problemática no tiene que ver con lo que uno de esos actores diga, sino que más bien tiene que ver incluso de pronto con relaciones de poder, de pronto con malos entendidos, con mala comunicación, ¿no? A veces se forman, digamos que hay estigma y discriminación hacia unos grupos poblacionales porque jamás se han acercado, porque jamás han participado en un taller. Y el taller participativo, que hoy hay a la tercera cotación que tú haces, el taller que integra las dos visiones, por ejemplo, no sé, entre padres y padres de familia y profesores. A veces hay muchos choques entre ellos, ¿no? En función de los estudiantes, ¿no? Pero cuando se acercan, entendemos que estamos del mismo lado, ¿no? Y muchos de esos, no sé, discriminaciones o estigmas que tenemos, pues se logran quitar y derrumbar un poco a partir de un ejercicio de encuentro o de diálogo, en fin. Y al siguiente punto que mencionamos ahora, Paula, y es que todas las herramientas, por eso decíamos en un inicio, pues el potencial que tiene cualquier herramienta participativa, porque es que le permite a la persona restablecerse en muchos sentidos, ¿no? Entender, darse cuenta de sí mismo, de cómo actúa, entender al otro, escuchar, sentirse reconocido, incluirse, generar identidad, sentido de comunidad, etcétera. Em, y por eso también es muy importante que tengamos en cuenta que el diagnóstico en sí mismo ya nos está aportando en la búsqueda de la solución, no solamente porque estamos identificando la problemática y los recursos, que claro, darnos cuenta de los recursos con los que contamos, pues ya es parte de la solución, sino porque también en esa medida me voy involucrando y yo también puedo ser partícipe de la búsqueda de la solución. Y eso ya me pone a mí en otro estado que seguramente me ayuda a sentirme bien conmigo mismo y a sentirme bien dentro del entorno en donde estoy afectado, ¿no? Entonces, el diagnóstico, cuando hacemos diagnósticos muy bien implementados, muy bien, con muy buena herramienta, casi que nos va dando muchas pistas sobre lo que sigue de ahí en adelante y nos facilita el trabajo
no solo por establecer un plan de trabajo, por ejemplo, sino también porque nos genera un ambiente de confianza, de tranquilidad, que seguramente podemos potenciar y seguir de ahí en adelante cuando hagamos para utilizarlo a favor en la intervención, ¿no? Entonces, bueno, por eso es como muy importante que entendamos que desde el mismo ejercicio diagnóstico nosotros ya estamos generando una acción em, que seguramente va en beneficio de esa salud mental comunitaria. Y nosotros seguramente que vamos a encontrar muchos grupos que no necesariamente tienen una vinculación fuerte, pero que cuando son escuchados, ya ese solo hecho de estarlos escuchando y de que se sientan reconocidos y parte importante en un ejercicio de diagnóstico, pues les ayuda, ¿no? Y eso genera un ambiente, digamos, favorable para esa salud mental comunitaria. Entonces, bueno, la visión es un poco más compleja, por supuesto, retadora, pero pues en todo caso muy interesante. No sé si habrá algo más de alguien más que quiera intervenir o que tenga alguna inquietud. Ya sabemos hasta dónde va el alcance, ¿no? El alcance va hasta la elaboración de este informe, que ya lo presentaba Paola, donde podamos hacer como una descripción muy amplia. Y en esto, por favor, también les hacemos recomendaciones, porque en ejercicios anteriores, pues a veces encontramos informes muy puntuales. No significa que sean extensos, o sea, no nos interesa que tengan entre más cantidad de hojas mejores, no, pero sí que sean muy argumentados, muy enriquecidos y que tengan una visión clara sobre cuál es la afectación y la problemática que se está diagnosticando y el por qué está afectando la salud mental comunitaria, ¿cierto? Porque en esto es donde nosotros vemos la comprensión que ustedes tienen de lo teórico, de lo conceptual y por supuesto de esa lectura en campo, ¿no? Con la comunidad con la que ustedes trabajen, ¿no? Es necesario que presenten pues evidencias del trabajo que ustedes hagan. Ya saben que cuando vamos a aplicar instrumentos pues es necesario que siempre tengamos consentimiento de las personas, que las personas sepan para qué va a ser este ejercicio, cuál va a ser el alcance, cuál es el propósito. Esto es un ejercicio de clase, recordemos, ¿cierto? Que claro, puede seguramente promover o permitirles que ustedes generen otros ejercicios posteriores ya como profesionales que son, em, pero el alcance de este ejercicio pues va a ser este, ¿cierto? Entonces, para que también lo tengamos claro, hace un rato lo decía Paola, hay que tener presente la importancia que tiene la devolución de las lecturas que nosotros hacemos con las comunidades, que también ayudan a generar cambios, seguramente porque pues movilizan muchas cosas y reflexiones en las personas, ¿no? Entonces, para que lo tengamos pendiente. Porque bueno, como estamos hasta ahora empezando, seguramente cuando ya avancemos en el ejercicio, pues van a salir muchas dudas que aquí no estamos dando todavía solución. Ok, bueno, yo también quiero complementar ahorita escuchando a la profe Ginny y es frente al estigma, porque, y eso a mí me parece muy importante en estos ejercicios diagnósticos, y lo mencionaba también ahora, porque a veces hay comunidades que son estigmatizadas, pero también comunidades que se estigmatizan a sí mismos y que nosotros sin querer también estigmatizamos. ¿Sí? Entonces, de hecho, a mí me parece el ejercicio más complejo es poder salirse de la estigmatización que yo tengo frente a esa comunidad, independientemente si yo la conozco o no. A veces vamos a comunidades que nunca hemos ido y como nunca hemos ido, tenemos una estigmatización frente a lo que puede ser ese contexto. Cuando llegamos allá, nos damos cuenta que no era así tanto como nosotros lo estábamos percibiendo. Pero también pasa que cuando yo estoy dentro de una comunidad, pues estoy tan adentro que tampoco logro ver otras cosas y entonces eso hace que yo estigmatice a algunos actores o algunas situaciones que estén pasando en torno a la comunidad porque yo estoy desde mi lugar.
Hace un tiempo yo tuve la posibilidad de trabajar con los líderes, con jóvenes comunitarios, y si bien pues ellos hacen un ejercicio muy valioso y muy significativo, cuando fueron ellos los que tuvieron que hacer un ejercicio de diagnóstico, para ellos fue muy a veces duro y también sorprendente darse cuenta que a veces hacían acciones que sin darse cuenta estaban haciendo como en contra de la comunidad, porque la estaban haciendo era desde sus percepciones y no estaban teniendo en cuenta las percepciones de los otros. Entonces a veces nosotros decimos, sí, ya nos conocemos esto, ya, y por ejemplo eso le pasaba a ese grupo. Con el que estuve trabajando, cuando ellos dijeron eso, y es que es súper difícil también hacer ese ejercicio. No es fácil, como lo decía Ginny, ahora es un reto, pero realmente es un reto que le permite a uno poder desvelarse mucho, como muchas cosas frente a las comunidades. Yo quiero finalizar con la frase de Fals Borda, que nos habla del ser sentipensante, ¿cierto? Es de que yo voy a la comunidad, no voy como catedrática, no voy como la que más me lo sé, pero sí tengo un conocimiento, claro. Me involucro y me incluyo ahí en esa comunidad de una u otra manera. Siento, también empiezo a sentir lo que le pasa a esa comunidad, pero también ese marco teórico es el que me ayuda a no involucrarme y meterme de lleno y no parcializarme, sino que por el contrario, ser imparcial frente a eso que está sucediendo en el contexto y desde ahí poder hacer unas retroalimentaciones más efectivas. Y Listo. respetuosas, ¿no? También Ujú. nos ayuda a ser respetuosos con las dinámicas de la comunidad misma. Muchas gracias, profe. Ok, gracias. Bueno, pues no sé, estos chicos hoy no están participativos, pero Hay seguramente poquitos, cuando empiecen el ejercicio empezarán a tener ya sus inquietudes de acuerdo, frente al mismo. sí. Vale, pues muchas gracias a todos, a Edgar, a Angie, Lina, Antonia, por estar aquí presentes. Gracias, profe Andrea, por supuesto, por todas tus orientaciones y tus intervenciones. Y ya les compartiremos entonces la grabación en los foros que aperturamos el día de hoy. Y muchos éxitos y ahí estaremos pendientes con sus inquietudes. Un abrazo y feliz noche. Gracias, Que feliz estén noche. bien. Profe, feliz noche. Gracias.